académica no lo digo en términos solamente del saber, sino académica también como espacio de encuentro, de comunión, y como espacio de conversación, como espacio de mutuo apoyo, como en esta situación que bueno estaba narrando María Luz, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos ser comunidad en tu situación de esto, de que no debe haber sido nada sencillo en esta semana con el fallecimiento de tu hermano? Si no, para mí todo lo que estamos haciendo no sirve de nada si no podemos generar otro tipo de lazos, ¿no? Pero eso corre por mi cuenta, nada más lo que acabo de decir último. Es decir, creo que lo más valioso es no tanto los contenidos que podamos ir presentando los distintos docentes, no tanto los contenidos que ustedes puedan ir compartiendo, sino cómo podemos ir generando relacionamientos que de alguna manera sean significativos, más allá que nos veamos por una pantalla en este tiempo, lo mayor, quizás algunos de ustedes se pueden encontrar en otros espacios, pero la mayor cantidad de gente nos vemos dentro de la pantalla, ¿no? Son desafíos que tienen que ver también con estos tiempos de post-pandemia, desafíos que tienen que ver con estos nuevos tiempos de comunicaciones tecnológicas, desafíos que tienen que ver también con este nuevo sentido de presencialidad virtual. Sí, Raúl. Me parece que quizás podría... A mí me gusta usar el foro como eso, como forma de compartir. No veo que estamos acostumbrados, quizás es medio, es como usar un WhatsApp lento, contemporáneo, diacrónico. Exacto, exacto, sí, sí. Sí, Comparto con vos esa. se podría usar ese espacio. A veces lo he hecho, ¿viste? Diálogo, me gusta cuando entro leer antes lo de los otros. Decir, uy, qué interesante esto, pero en realidad es poco, podría ser mayor. O podríamos Sí. probar con un foro, quizás el de devocional, le empezamos a usar un poquito y quizás podría tener ahí El de un... devocional está pensado desde ese lugar que acaba de decirlo recién, justamente, ¿no? Entonces vamos a interactuar más. Yo no Este, respondí a los otros, pero los leí. Pero podía haberlo hecho. María Luz, creo que habías escrito algo, ¿no? Y insisto que esto se tiene eh, que vencer como una propuesta y no como una imposición, digamos, ¿no? Nadie puede imponer que nos tenemos que relacionar. De hecho, que nadie puede imponer nada al otro, en términos generales, pero digo, no verlo como una obligación, digamos, sino como aquello que nos genera un espacio donde si en el corazón, en el deseo, en las ganas, en la fuerza, en la intención, en la mirada de ustedes, en la perspectiva de ustedes está. Decir, bueno, este es un proceso donde realmente nos interesa ir creciendo en este cursado, son mínimo 4 años. Algún conocimiento uno con otro deberíamos lograr tener, más allá de sabernos los nombres y algo más. Bueno, este es un poquito la intencionalidad. No todas las materias lo pueden proponer, porque no todas las materias dan para eso. No todos los docentes tienen que proponerlo. Ni siquiera ustedes necesitan en sí mismo hacerlo. Son estas ocurrencias que nos ayudan a pensarnos que podemos llegar a ser una comunidad, y uso la palabra comunidad con toda la intencionalidad y carga de ese sentido de peso. Podemos ser una comunidad relacional, académica, que de alguna manera podamos caminar, acompañarnos de distintas maneras, ¿no? Y sé que lo están haciendo porque, bueno, comparten algunos espacios, como
algunos foros, como algunas interacciones que hacen con los facilitadores a través del chat, decir ahí, o WhatsApp, digo, hay cuestiones, y esto quizás uno debería ir incentivándolo más en distintos espacios. Parecería que me estoy yendo del tema, pero en realidad todo esto me sirve mucho como una entrada no habitual a la temática de esta noche, digamos, ¿no? ¿Qué es el ser humano? Si hay preguntas difíciles, esta debe ser una de ellas, ¿no? No hay texto que lo pueda definir, no hay clase que lo pueda sintetizar siquiera. No hay manera que podamos abordar esta definición sin que sea siempre una definición incompleta. Es decir, que desde el principio le propongo que tengamos una clase que sea algo frustrante porque no vamos a poder dar respuesta al interrogante del inicio, digamos, ¿no? ¿Qué es el ser humano? Pero ahí voy a compartir pantalla, a ver cómo me sale esta vez. Bien, tenés los dos micrófonos encendidos, quizás si apagás uno va a ser mejor. ¿Puede ser? Yo tengo un solo micrófono. ¿Ah, sí? Ajá, bien. Sí. ¿Se escucha muy mal? Se escuchaba un poquito raro, sí. Quizás pensaba que era eso. No, fíjate que tengo uno solo. Ahí les propongo comenzar con esta frase de Jorge Luis Borges, que dice, se lo leo, aunque ustedes también lo están pudiendo leer: un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años, puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Me pareció interesante comenzar con estas siempre frases provocadoras de Borges, ¿no? O estos textos provocadores de Jorge Luis Borges. Jugando como si descubrimos el mundo, como suele decir alguna otra cuento, descubrimos nuestra humanidad, nuestro rostro, o cómo nuestro rostro refleja de alguna manera nuestro mundo, sin querer definir mundo solamente como tierra, sino en una amplia metáfora de esta palabra mundo, que son aquellos lugares que construimos y habitamos. Y construimos no solamente en términos materiales, sino también simbólicos, lingüísticos, que construimos también con la palabra, digamos, ¿no? Y me pareció interesante porque nos plantea en este libro El Hacedor, cómo a veces la cara, el rostro, va también teniendo las huellas, no solamente de el camino en los pasos de los años, el camino de la vida, sino cómo de alguna manera esa vida se va reflejando y ese contexto se va reflejando en nuestros rostros. Y esto para mí va a ser
casi crucial en lo que vamos a ir conversando hoy del ser humano, porque no hay manera de definir el ser humano fuera del contexto, o fuera de sus contextos. Y cómo el contexto define al ser humano. No hay manera de pensar el ser humano si no pensamos también en el contexto donde estamos, donde vivimos, donde parece. Ahí está escribiendo algo de alguna canción, me imagino, de Sí, Peteco Peteco, Carabajal de dice Peteco, quizás ¿no? algo al revés también. También nosotros definimos el rostro de la tierra. Pero sí, va por Así ahí. es. Cuando comes la mazamorra, todo el pueblo te acompaña a lo largo de valles, recodos. Cuando comes recuerdas que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino. Tu regreso del campo es la madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos. ¿No? Las arrugas y los valles. Una linda referencia. Pero bueno, sí es cierto un poco. Me resonó eso, por eso nomás. Está muy bueno porque eso quizás debería agregarlo aquí como para que se vea la otra parte, ¿no? La contracara, está muy buena esa contracara, desde la tierra hacia el ser humano y no tanto del ser humano hacia la tierra, para no ser tan egocéntrico y tan referencial siempre el ser humano en relación a todos, sino que también no dejamos ser una parte de ese todo nosotros, ¿no? Excelente, excelente aporte, Raúl. Eh, Avanzo un poquito más, pensando, ahora sí yéndome a esta mirada del ser humano que tiene Edgar Morin, bueno, o Morán, como lo pronuncian los que saben pronunciarlo. Esto dice en un texto sobre pensamiento complejo. Pensamiento complejo no lo vamos a definir todo hoy porque el pensamiento complejo es justamente algo que trata de mirar todas las situaciones desde una plenitud, de una completud, de una totalidad, no tan simple, sino que está llena de interacción y cómo esas interacciones se complejizan, pero si no estuviese esa manera de interaccionar, nada podría ser sostenido, ¿sí? Nada podría poder avanzar. Y dice Edgar Morán, refiriéndose al ser humano, es una noción que contempla lo humano en tanto que es a lo vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico, es decir, una identidad compleja y común a todos los demás humanos. Acá hay una mirada sumamente amplia, quizás como todas las que vamos a mencionar siempre sean insuficientes. Insisto que lo frustrante de esta clase es que no va a haber una definición quizás sacia a todos. Si acá nos faltó poner algo más, es posible, pero esta definición de Morán, francés, que de alguna manera la UNESCO utilizó muchos textos de él para pensar el tema de la educación, plantea justamente una mirada integradora, integral del ser humano, físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Es decir, una identidad compleja y común a todos los humanos. Y sigo avanzando en la conversación con ustedes, ¿sí? Uno podría decir, bueno, casi acompañándose por el texto bíblico, ser humano a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué querrá decir eso, no? Se ha hecho mucha teología sobre este tema. Pero evidentemente esa imagen y semejanza de Dios habla no habla solamente del ser humano, sino que también habla de Dios.
Es decir, cuando decimos que el ser humano es a imagen y semejanza de Dios, habla también de Dios. Por lo tanto, nuestra concepción de Dios infiere en nuestra concepción del ser humano. Según yo creo que es Dios, seguramente será mi concepción, mi idea, mi cosmovisión de lo que es el ser humano. En la idea que esa idea, teología, esa perspectiva que yo tenga de Dios me va a ampliar o reducir mi manera de comprender y entender el ser humano. Por lo tanto, no es menor decir que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, porque estoy definiendo no solamente al humano, sino que estoy definiendo de alguna manera a Dios. Con todo lo reducido que puede ser nuestra mirada de Dios, con toda la finitud que puede tener nuestra concepción de Dios, ¿sí? Con toda nuestra limitación que puede tener la concepción de Dios, aún así, a partir de esa finitud de nuestro conocimiento de Dios, intentamos dar alguna comprensión del ser humano. Esta comprensión del ser humano lo podemos plantear también como un ser íntegro, que tiene una unicidad. No es algo fragmentado, porque permanentemente lo fragmentemos. Y creo al menos en estas dimensiones, seguramente hay más, pero seguramente en estas podemos coincidir el ser humano con sus dimensiones psiconeumosomática y social. Es decir, todo lo que tiene que ver con lo psicológico, que incluye las emociones, pero también incluye lo racional. Lo psicológico incluye tanto las emociones como lo racional. No se queda meramente lo consciente, de alguna manera lo consciente, el pensamiento está dentro de lo psicológico. Por lo tanto, lo psicológico engloba esta mirada del sentir, de las emociones, de la certeza cognitivo, con el pensamiento, con lo mental, para darle otra dimensión a esto psicológico. El neuma, que claro, tiene que ver trascendente del ser humano, donde en los primeros esto es personal, donde la carrera es para unos pocos, donde todo se sesga al individuo, donde todo se corta en la posibilidad del individuo. Por lo tanto, también esa mirada, esa perspectiva del ser humano nos hace perder una gran dimensión, que hacía referencia también recién María Luz, esta gran referencia de lo colectivo, de lo social, de lo más amplio. O entender que la historia comienza con nosotros, desde que nosotros nacimos, comienza, o sea, que no hay, no poder ver al ser humano en la trayectoria de generaciones, en la trayectoria de la historia, en los acontecimientos históricos. Y entonces hay una mirada apolítica, y por lo tanto, si hay una mirada política, hay una mirada, perdón, hay una mirada ahistórica, y si hay una mirada ahistórica, hay una mirada apolítica, es decir, fuera de la construcción común, fuera del acuerdo del pacto común,
fuera de la posibilidad de convivencia, lo político. Es decir, de alguna manera estas miradas lo que hacían era segmentar la vida, y la vida comienza mientras vos estás. Antes y después no existe vida. No existe el ser humano. El ser humano está solamente en la perspectiva de tu tiempo y nada más. Entonces, no tiene sentido ver esa globalidad de la historia que de alguna manera los hechos nos van mostrando. Y así hay otros reduccionismos. Por ejemplo, una mirada racionalista que data del ser humano, error. Y hasta el fin de la historia, hasta pocos años anteriores, pocas décadas anteriores a la que estamos viviendo actualmente, el racionalismo era un valor, era la utopía, ¿sí? Todo el siglo de la Ilustración hacia adelante, el racionalismo cobra un valor muy fuerte, dejando por detrás o dejando de lado, segmentándose de las emociones, de los sentires, del cuerpo. Es decir, lo que era valioso en el periodo de la Ilustración hacia adelante, todo el tema del racionalismo. Y nuestra teología creció muchísimo en la Ilustración, pero también creció con el mismo recorte racionalista, lo cual tuvo grandes avances, pero también grandes despojos. O sea, hubo cuestiones que no fueron integradas. Reducimos al ser humano en la capacidad de pensar, en la capacidad de progresar, en la capacidad de avanzar, en la capacidad de mejorar su convivencia. Uy, ¿me fui de acá? No, perdón, no sé qué pasó acá. Y entonces, miro por acá porque estoy medio, se me apagó una pantalla. Pero, o lo mismo pasa con el sociologismo, es decir, mirar solamente, que sería lo contrario a los individualistas, mirar solamente la masa, mirar solamente lo social, el monismo que hablaba anteriormente en lo histórico, y también estos reduccionismos que siempre estuvieron, el espiritualismo, es decir, eso, y que en este tiempo ha sido quizás en algunos espacios sobredimensionado todo el tema del espiritualismo, y también casi en contraposición de lo racional, ha sido muy fuerte todo el tema del emocionalismo, es decir, como casi haciéndose notar, espero que se me apagó acá la cámara, como decía recién, haciéndose notar, aquí estoy de vuelta, sí, haciéndose notar una diferencia profunda con el racionalismo. El emocionalismo de alguna manera nos muestra aquellas cuestiones que fueron segmentadas anteriormente. Todo esto es muy importante a la hora de nuestra comprensión e interpretación del ser humano, dado que estos reduccionismos de la concepción del ser humano afectan profundamente nuestra interpretación de los hechos del ser humano, afectan nuevas maneras de acompañar, intervenir y construir con el ser humano, afectan nuestra comprensión de Dios y de nuestra espiritualidad. Cualquier reduccionismo, de alguna manera, deforma nuestra manera de acompañar a la gente. Y en esta materia donde estamos viendo el desarrollo personal y fe, no quisiera que caigamos en alguno de estos reduccionismos. Por ejemplo, en creer que el desarrollo personal y fe tiene que ver con una mirada individualista. No existe tal desarrollo personal solamente desde una mirada individualista. El desarrollo personal y fe está siempre desde una concepción integradora e íntegra, y que solamente esta segmentación es en términos pedagógicos. Cuando uno habla de ciertas partes,
Es una cuestión pedagógica, porque no hay manera de separar, bueno, acá están las emociones del ser humano. Ah, bueno, acá en el lóbulo tanto está la parte de tal cuestión. Es decir, no hay manera de separar las emociones del espíritu, del cuerpo, de la vivencia social. Un ejemplo capaz que burdo, pero muy fácil de comprender. Cuando me duele una muela, no sé por qué, pero me pongo de mal humor. No sé si le ha dolido alguna vez una muela, pero la muela tiene la capacidad de hacernos poner de mal humor. Pero, entonces, ¿cómo? El dolor somático de una muela tiene la capacidad de ponerme de mal humor y también, de alguna manera, Cortó la voz, Adrián. Fabián. ¿se escucha? Ahora sí. ¿Se escucha ahora? Sí, ahora sí. Ah, perdón. Bueno, perdón. Vi que estaba teniendo, les decía que estaba teniendo no sé qué problema ahí, justo voy a decir. Les decía, este ejemplo, creo que hasta ahí llegué más o menos, este ejemplo burdo, de que cuando me duele la muela impacta, un dolor de muela me hace impactar en mi humor, pero también me hace impactar de alguna manera en mi deseo de orar. Es decir, cómo se conecta una cuestión con la otra y que no hay manera de fragmentar y decir, acá está la parte del cuerpo, acá está la parte del espíritu, acá está la parte de las emociones, ¿sí? Sino que es una unicidad y que esta diferencia o estas, entre comillas, distintas dimensiones es solamente en términos pedagógicos, es para explicar lo que es muy difícil de explicar. El ser humano tiene la capacidad de la metáfora, es una virtud del ser humano, es decir, la capacidad de la metáfora es justamente esto, poder explicar lo que es inexplicable con una palabra. Entonces la metáfora de alguna manera alumbra, nos ayuda a comprender una realidad que de otra manera no puede ser explicado. El ser humano no deja de ser una metáfora, porque explicar al ser humano es explicar una metáfora, es decir, toda explicación siempre va a ser inacabada. Desde allí que cualquier reduccionismo sería, de alguna manera, limitar nuestra capacidad para poder acompañar los procesos de las personas, de las comunidades, los procesos sociales, porque de alguna manera reducirían nuestra concepción del ser humano en ese medio social. ¿Hasta ahí vamos? ¿Algún aporte que ustedes puedan compartir? Contradicciones, observaciones, ampliaciones. Algo que les parezca relevante para sumar, o algo de lo que haya dicho que no les parece relevante y necesiten debatirlo. Vale todo, vale todo en la convivencia del respeto. Bien. Tres recuperaciones en estas dimensiones perdidas que son necesarias volver a
a recuperar, a poner en fuerte dimensión, digamos, ¿no? Uno tiene que ver con el sentipensar. Este neologismo que ayuda a aquello que estaba separado y que nunca estuvo separado, volverlo a unir. En verdad, nadie es tan racional que nunca, cuando decide algo, no están entremezcladas las decisiones. La realidad es totalmente diferente. Nuestras decisiones están fuertemente influenciadas, sobre todo nuestras mayores decisiones, ¿sí? Están influenciadas por nuestras pasiones. No escapamos, ¿sí? Aún por más que hagamos los análisis racionales más profundos, los pensamientos más acabados, no escapamos que esos pensamientos estén cargados de emociones. Y muchas veces son nuestras emociones las que tienen un peso diferencial más potente en lo que terminamos haciendo. Por cierto, como dice Maturana, no somos lo que decimos ser, lo que argumentamos con nuestra locución, somos lo que hacemos, dice. Es decir, estamos fuertemente determinados o nuestra manera de definir tiene que ver más con lo que hacemos que con lo que decimos y argumentamos. No está argumentado por el discurso, sino por nuestra práctica. Es nuestra práctica la que nos define quiénes somos. Por lo tanto, el sentipensar se ve mucho más en nuestra práctica que solamente nuestra locución, que nuestro discurso. Podemos decir con nuestro discurso muchas cosas, pero si nuestra práctica no puede respaldar ese discurso, de alguna manera terminamos siendo eso que somos en nuestra práctica. Por lo tanto, ahí vemos cómo juega nuestras emociones, nuestro sentir. Permiso. Sí. Una pregunta. Nuestra práctica no está definida también por nuestro entorno. A ver, ¿cómo sería eso que estás pensando? Nosotros hacemos, vamos a decir, hacemos lo que pensamos que a la sociedad le gusta. O estamos definidos por nuestra sociedad. Entonces nuestra práctica está definida por nuestra sociedad. Eso es lo que te quiero decir. ¿Ah? Entonces Bien. yo soy lo que en la universidad, por ejemplo, nos vamos a la universidad para estudiar y ellos tienen una agenda, generalmente la universidad tiene una agenda, una visión de hombre, una visión de una carrera, teología o lo que sea, ingeniería, etcétera, etcétera, y quieren formar y va de acuerdo a lo que es la sociedad o lo que esa sociedad determina que necesita. Entonces estamos siendo formados de acuerdo a la sociedad, lo que la sociedad quiere. ¿Ah? Bien. Eso que introducís es muy interesante, porque recién planteábamos en este juego, ¿no? El contexto influye en el ser humano o el ser humano influye en el contexto. ¿Quién influye? ¿Sí? Y quedarnos solamente con una parte de las dos es quedarnos justamente con una parte, no quedarnos con el todo. Es quedarnos con una reducción, a mi modo de entender, la concepción del ser humano. No estoy diciendo que sea la única ni la verdadera, estoy diciendo, por lo menos desde el lugar que me posiciona como para compartir, de mi experiencia, de mi práctica y de mis lecturas, digo, es lo que puedo expresar. Y entiendo que el contexto tiene una gran influencia sobre la persona, sobre el ser humano. Pero el ser humano es constructor de ese contexto también. Por lo tanto, no somos solamente el resultado de mandatos sociales, no somos resultado solamente de influencias culturales, no somos resultado solamente de obediencias a autoridades afectivas
estimuladas sociales, digamos, autoridades estimuladas por lo social. Somos también, de alguna manera, constructores de nuestras propias libertades, de nuestras propias decisiones y de nuestros propios caminos. Con ese juego de dinamismo dialéctico, digamos, donde no es que uno siempre es preponderante sobre el otro, sino que en este dinamismo dialéctico hay una puja, hay tensiones, hay tesis y antitesis donde se producen nuevas tesis, nuevas maneras de concebirse, nuevas maneras de pensarse, nuevas maneras de relacionarse, que no son las últimas, pero que nos van ayudando en este dinamismo dialéctico a avanzar. Por lo tanto, no somos meramente lo que la sociedad quiere que seamos. Si sería eso, nuestra vida sería demasiado esclavizada. Y lo es en ciertos puntos. Somos parte de una masa que muchas veces somos cautivados en lo colectivo, somos masificados. No una masa, sino que somos masificados. Muchas veces somos masificados. Pero aún en esa masificación hay posibilidades de disrupción, hay posibilidades de innovación, hay posibilidades de transformaciones. Y de hecho que el ser humano también ha sido provocadores de disrupciones en lo social, en los mandatos. Claramente estamos en una época disruptiva. Desde lo tecnológico estamos en una época disruptiva, es decir, lo tecnológico ha incorporado en el mundo una cuestión disruptiva de cambios acelerados que antes no eran posibles entenderlos. En estos últimos 20, 25 años estamos viviendo cambios trascendentales de la convivencia y de la comunidad humana a una velocidad que no se equipara ni siquiera a los últimos 100 años. Si uno ve qué pasó en los últimos 100 años, ¿sí? En estos últimos 25 años, a través de todo el tema tecnológico, los cambios han sido totalmente abismales, digamos. Entonces, si bien todo ese contexto influye, también nosotros vamos influyendo en ese contexto. Entonces yo lo plantearía, Fernando, más bien como un dinamismo dialéctico. Y uso casi un juego de palabras, porque dinamismo es algo que está en movimiento y dialéctico es algo que está en tensión, digamos, ¿no? Sí, es un movimiento en tensión permanente, digamos, ¿no? Es una avenida de doble mano. Es una avenida de doble mano que por ahí de vez en cuando se encuentra con una perpendicular, y entonces se hace mucho más complejo, digamos. Es decir, y siguen siendo un juego de metáforas, porque no hay manera de definir al ser humano, insisto, sin la sociedad, y no hay manera de definir a la sociedad sin el ser humano. Entonces en ese juego se complejiza mucho más todo. Por eso es que de alguna manera nosotros tenemos capacidad de decidir, pero también sabemos que estamos limitados en esas capacidades de decidir. Y ahí se juega la convivencia y se juega muchas veces las transformaciones, digamos, ¿no? Si no, simplemente quedaríamos en manos de aquellas corporaciones que de alguna manera influyen de manera determinante. Y uno podría decir, bueno, pero estamos hoy en un sistema que influye de manera determinante. De todas maneras, siempre están las utopías que hacen creer que esto no es el final de las historias. Siempre hay manera de resistir, al menos en espacios reducidos, en espacios fragmentados, en espacios más pequeños, reducir a sistemas que quieren ser mucho más dominantes de la vida. Este juego de la utopía, de otro mundo es posible, de alguna manera se contrapone a ese sistema social que de alguna manera nos dice cómo vivir, y uno resiste a ese decir cómo uno vivir. No sé si nos fuimos muy lejos, pero me parece que era muy interesante esto que vos introducías, Fernando.
Y si a esto lo complejizamos con el tema de las emociones, ¿sí? Mucho más, porque el tema del sentipensar, digo, este tema de poner en juego las emociones en lo que pensamos, en lo racional, ¿sí? Insisto en este concepto de que nuestras emociones terminan siendo mucho más activas de lo que a veces nos queremos dar cuenta en nuestras maneras de vivir, ¿sí? Las cosas que hemos decidido por amor, las cosas que hemos decidido por odio, las cosas que hemos decidido por enojo, las cosas que hemos decidido por desidia. Bueno, que sea lo que sea, digo desidia, digo, ¿sí? De alguna manera, las emociones han terminado siendo un soporte oculto de la creencia que hemos tomado decisiones sumamente racionales. Si no, veamos la historia, ¿sí? Las guerras mundiales, la guerra actual, ¿sí? Donde no hay una idea. ¿Cuál es la idea racional de las guerras que tenemos en este tiempo? Y no solamente me refiero a la de Rusia y Ucrania. Digo, ¿cuál es la idea racional de eso? Hay otras cuestiones, lo económico, entre otras, digo, hay otras cuestiones que hay detrás, el poder, las ansias es decir, hay otras cuestiones, y las ideologías, digo, hay otras ansias que mueven mucho más que lo racional en ciertas decisiones. O tiempos atrás, ciertos manejos políticos que de alguna manera generaban acumulación de poder en distintos espacios. Bueno, seguramente eso se está viendo como se está barajando de vuelta a ver qué carta le toca a cada uno, digamos, ¿no? Porque algunos no están contentos con las cartas que tienen y dicen, no, vamos a patear un poco el tablero y vamos a repartir de vuelta. Bueno, pero eso no tiene que ver con una mirada racional. Hay otros cuestiones que apetecen esas decisiones. Y por lo tanto, es difícil decir que eso está visto desde la racionalidad. Por lo tanto, el sentipensar, ¿sí? Desde ese lugar, pero también el recuperar de un sentido más noble y mucho más valioso el sentipensar, ¿sí? Donde la afectividad, esta palabra tan necesaria, recobre un sentido, nos recubra en un sentido humano. Justamente este autor chileno, biólogo, epistemólogo, fallecido hace poco, Humberto Maturana, en el ¿Qué es lo humano? Es un libro que tiene, planteaba, yo la veo como una metáfora y la voy a contar desde de esa mirada, ¿no? Dice, nuestra gran diferencia con los primates es que nosotros tenemos las manos cóncavas. Nuestras palmas son cóncavas, es decir, que son hundidas hacia adentro en la parte de la palma. Y ¿saben, dice, por qué la mano de los seres humanos son cóncavas? Por la afectividad, dice. Porque el ser humano empezó a aprender a acariciarse y a acariciar a su prójimo, a su semejante. Y de tal manera que empezó a redondearle las distintas partes del cuerpo. Y en ese redondeo se le fueron haciendo cóncavas las manos. Es toda una metáfora de la afectividad. Cómo la caricia, el cariño, ¿sí? La relación nos transforma en seres humanos, ¿sí? Digo, cómo la afectividad, el sentir, es profundamente vital en la humanidad. Y si hay algo que nos desdibuja fuertemente de nuestra humanidad, tiene que ver con esto, con la falta de afectividad sincera, honesta, amorosa, tierna, o sea, con todos los calificativos bondadosos que podamos ponerle, tiene que ver con esto, la afectividad que de alguna manera nos ayuda a una convivencia humana
a una convivencia con nuestro contexto, con nuestros lugares, con la creación, con el cosmos, con la tierra, y aún una conexión también con lo trascendente de la afectividad. Es decir, recuperar el sentir, pensar, recuperar la afectividad, implica un ejercicio desde el cuerpo y desde las emociones. Implica un ejercicio desde la palabra y desde el pensamiento, un ejercicio desde la convivencia y de los espacios personales, de la intimidad. Ambos son siempre estos dinamismos en tensión necesarios, ¿sí? Por eso, una recuperación impostergable para pensarnos como ser humano y para acompañar, ¿sí?, a los seres humanos, para acompañar a las personas, ¿sí? Este es el tema de sentir pensar, ¿sí? Voy un poquito más rápido para no robarle mucho más tiempo con los otros dos puntos y luego terminamos con un breve videíto. La dimensión trascendente espiritual, ¿no? Recuperar, si bien en este tiempo todo el tema trascendente y la espiritualidad se está recuperando, una espiritualidad, la espiritualidad que se está recuperando, o la espiritualidad occidental que se está viviendo, es una espiritualidad bastante enajenante, digamos, ¿sí?, donde está pensada para un sentirse bien. ¿Sí? Una espiritualidad para entrar en un equilibrio, para sentirme bien, ¿sí? Sumamente individualista, sumamente egocéntrica, sumamente diferenciada de lo que le pasa a mi semejante, a mi prójimo. Por lo tanto, recuperar la dimensión trascendente de la espiritualidad es también un recupero de una vivencia espiritual mucho más, en términos bolivianos, mucho más de santidad social e individual, digamos, es decir, de esta dinámica de que nuestra espiritualidad necesita necesariamente, no solamente de lo trascendente, sino también necesita de nuestro prójimo, necesita de nuestro contexto, necesita de la comunidad, necesita del otro, de la otra. Por lo tanto, recuperar el sentido de la espiritualidad es darle un sentido trascendente, pero con una bajada en territorio, ¿sí? Es decir, que no quede meramente en un espacio bonito, lindo, sino que esa espiritualidad sea encarnada en los territorios donde estamos. Podríamos decir mucho más sobre esto, pero avanzo sobre el tercer punto, la comprensión del contexto relacional, esto que de alguna manera hacía referencia también Luz cuando hablaba de que no se puede pensar el ser humano sin la sociedad, digamos, ¿no? El contexto relacional no hay manera de construirnos sin ese contexto relacional. ¿Sí? Nos construimos como personas en la relación con otros, con otras, en la relación con nuestro ambiente, en la relación con nosotros mismos y en la relación, en este caso, desde lo trascendente con Dios. Por lo tanto, el contexto es determinante en nuestra construcción, ¿sí? Porque sin las relaciones no hay manera de afirmarnos nosotros como personas. Es la posibilidad de su escucha atenta lo que me afirma a mí como persona. Si ustedes no estuvieran allí, si no pensaría que yo le estoy hablando a alguien más, si no hay una posibilidad de interacción, de transacciones verbales, no hay posibilidades de afirmarse como ser humano. Si hay algo que Jesús hacía, ¿sí?, era justamente esta afirmación del ser humano, sea niño, sea mujer, sea adulto, varón, ¿sí? De alguna manera siempre le daba una identidad, siempre le daba un sentido, siempre le daba una afirmación. Cuando dicen, dejen que los niños vengan a mí, y de alguna manera o los sube o se baja él, porque no, en el texto no lo dice, ¿sí?, si le sube a UPA o se baja, ¿sí?, en ese texto, ¿sí?, de alguna manera cuando los bendice, en ese texto digo, en alguna manera cuando los bendice, está dándole un sentido, le está dando una afirmación, ¿sí?, está generando una relación
de lo que antes no era una relación valiosa. No existía la relación adulto-niño en ese momento. Y Jesús le da un sentido a esa relación, un sentido de humanidad, un sentido de persona, un sentido de semejante, un sentido de existencia, ¿sí? Lo mismo pasa con la mujer, lo mismo pasa con aquellos que eran segregados socialmente. Digo, cuando el contexto relacional es una cuestión también importante para recuperar, porque en la medida que nos relacionamos y con quién nos relacionamos, le estamos dando afirmaciones como personas a muchas personas que están deformadas o desconfiguradas por esta sociedad. Por lo tanto, el contexto relacional termina siendo algo vital para configurar la vida humana, para establecer la vida humana. Digo, de esto también podremos conversar un rato más sobre este tema. Antes que le muestre, que escuchemos un pequeño videíto y cierre, no sé si alguien se quedó con algo atragantado allí y quisiera decirlo, o no, alguien quiere hacer algún comentario, mientras... Yo no sé si tengo un problema pequeño, pero estoy pasando así con algunas crisis, pero me sucede que, perdón la autorreferencia, ¿no? Pero quizás la formación, y por prevenir de gnosticismos, he empezado a entender lo espiritual, un ser espiritual como un ser humano guiado por el espíritu. ¿Cómo es? Un ser humano guiado por el espíritu. Claro, no necesariamente que no sé cuál es mi dimensión espiritual, digamos. Me parece que, porque entiendo que todos los seres humanos la tenemos como una función, una capacidad, adoran todos los pueblos, algún dios. Sí, lo pero trascendente, eso sí. No sé si es, claro, no sé si es, entiendo lo trascendente, que el ser humano puede captar lo luminoso, algo más allá, ¿no? En su encuentro con situaciones difíciles a veces, o no, ante la naturaleza misma. Y yo sé ese sentirme extasiado, pero lo puedo explicar capaz que de otra forma, y eso me hace un problema cuando también me pasa con el alma y me pasa con el espíritu, pero no tanto, ¿no? Pues espíritu puedo entender que haya, pero no sé dónde está, no sé si es un problema eso. Sí, Por ahí, no sé si... para los autores que leímos era casi una herejía, digamos, pero no sé qué hacer. No, Porque, perdón, interrumpí, discúlpame. No, pero digo, a ver, el tema de lo trascendente, del espíritu, van a ser siempre como esta definición de ser humana inacabada, es decir, es muy difícil explicar y solamente podemos hacer referencias, podemos pensar algunas categorías, podemos compartir algunos testimonios, pero siempre va a ser un tema de gran debate que en la medida que podamos conversar lo vamos construyendo. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos. Y poder conversar para construir es un gran desafío. Cómo las conversaciones nos llevan a construir posibilidades que antes no pensábamos. Cómo las conversaciones, eso sería tema para otra charla, digo, el uso de la palabra y lo que implica las conversaciones a diferencia del diálogo. El diálogo solamente uso la palabra para comunicarme con el otro. La conversación es algo que hago en común junto con otro y no necesariamente es para llevar un debate, sino para construir una relación. La conversación busca más construir relaciones. Y de alguna manera cuando conversamos, en este caso sobre el tema del espíritu, sí, para hacer una temática, construimos relaciones que nos ayudan a abrir y a conectarnos con experiencias
que nos enriquecen y que compartimos. Y desde ahí quizás uno se sienta mucho más libre de compartir esa experiencia, no como verdades únicas, sino como verdades para mí, que son muy valiosas, y por lo tanto yo la puedo recibir, en el caso tuyo, Raúl, ¿sí?, como una cuestión muy valiosa y poder jugar empáticamente en esa construcción con vos. Aunque yo tenga otras vivencias que no descalifican la tuya, ni vos descalificar la mía, sino que juntos podemos construir algo que de alguna manera nos ayude a seguir caminando en esta convivencia humana, digamos, ¿no? Digo, es otras maneras de construir desde lo humano, de construir de construir comunidades, de construir sociedades, digamos, ¿no? No sé si han, y los invito a ver a ver si me sale. Esto, sí, acá sí voy a necesitar el audio. Qué marca. Voy a ver si lo puedo pasar por acá. Porque ahora me doy cuenta que en el otro no tengo el audio y yo necesitaría estar sin audio para... Y abro el otro para hacer compartir. ¿A dónde andas? A ver acá. Ahora, un segundito. Compartir en Coffee. Se va a escuchar un poquito que... Bien. Hasta yo me escucho 2 veces. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Perfecto. A ver si sale. No, me parece que tenía que haber abierto acá primero. Si no, se debe tener que mandar. Sí. Okay. Yo tengo que pedir ayuda. Varios participantes. Bueno, lo paso y ustedes me dicen si se escucha. Si se escucha, ¿entiendes? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Eso se escucha. Más o menos se escucha. Por ahora es música. Más allá de cualquier ideología, más allá de lo sabio y lo profano, soy parte del espacio, soy la vida por el hecho de ser un ser humano. Yo soy el constructor de mis virtudes, como lo soy a la vez de mis defectos. Torrente inagotable de inquietudes, genial contradicción de lo perfecto. Yo puse las espinas en la frente, los clavos en los pies y en ambas manos. Después rompí a llorar amargamente la muerte irreparable de mi hermano. Por mí se hace polémica la duda. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? A través de los tiempos tan aguda que por ella renazco y me sostengo. Soy el que abrió la caja de Pandora que guardaba los males del planeta. No escapó la esperanza. En buena hora. Por ella sobrevivo y soy poeta. Yo soy quien ha creado las prisiones y la lucha fratricida y la injusticia. Pero también he inventado las canciones y el encanto sublime de una caricia. En nombre de mi Dios, soy asesino, embustero,
fanático y tirano, desafiando las leyes del destino. Mas también en su nombre soy la rienda que consigue domar a tanto potro. Sería sin un orden la merienda de comernos. Soy el poder que condena los instintos naturales del hombre. Mi censura, reventando por oscuros laberintos, impone la moral de su estatura. Yo soy un individuo entre la masa. La coincidencia es solo un accidente. Busco esposa, doy hijos, tengo casa. Soy la opción de un cerebro inteligente. ¿Qué vale más inquietud de mi existencia cuando llegue el final y quede inerte? Si el arte, por fijar mi trascendencia, o el eterno misterio de la muerte. Por todo, más allá de ideologías, más allá de lo sabio y lo profano, soy parte del espacio, soy la vida, por el hecho de ser un ser humano. Bien. No sé si conocían esto de Cortés. Casi. No sé si conocían esto de Alberto Cortés. Me pareció al menos pintoresco para... Ahí está, gracias, Raúl. Perdón si no se escuchó bien. Era una manera también de escuchar desde otro lado esta definición de quién somos, quién soy. Si Dios quiere, lo estamos viendo... Destruyendo el ser, el universo, más o menos. Somos la especie que está destruyendo el ambiente. ¿No? Podríamos agregarle algunos fragmentos más a esta poesía, seguramente que sí. Ahí les pongo como tarea algo sencillo y complejo a la vez. Definir el ser humano en 10 líneas, en 10 renglones. Sencillo, porque es una tarea única, complejo, porque es algo muy difícil de definir. Pero, de todas maneras, ese es el juego, digamos, que les propongo hacer en la tarea. Y, bueno, ya el viernes se habilita la tercera semana y nos estaremos viendo, si así les parece, y si Dios quiere, el martes que viene, en el mismo horario, y disculpe que me haya pasado bastante de este horario. Muchas gracias por acompañar este tiempo. Gracias a todos. Nos vemos. Un abrazo a todos. Nos vemos. Chao, nos vemos. Cariños. Chao, chao.